Buenas tardes, Dios les bendiga a todos nuestros hermanos de la iglesia local. Jesucristo es mi refugio. Sean bienvenidos a la transmisión de este servicio. Asimismo, a todos nuestros hermanos que nos están viendo, de aquí de Monterrey también inclusive, pero también de otros lugares, de aquí de México y también de otros países. Gracias a Dios por sus vidas. Sean bienvenidos. Tuvimos que regresar a esta modalidad por las disposiciones que se tomó aquí en Monterrey y como bien sabemos ha ido a la alza toda la situación de los contagios. Sin embargo, sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Sin embargo, tenemos que también ajustarnos a estas medidas y pues también ser ejemplo en ese sentido para poder pues coadyuvar a todo lo que nuestras autoridades están tomando como medidas preventivas. Y sobre todo sabemos que Dios tiene en sus manos todas las cosas, que a Él nada le sorprende y nuestra responsabilidad es obviamente acatarlas y sobre todo pues orar por nuestras autoridades. No es algo tan fácil, es algo difícil definitivamente, y en medio de las disposiciones que ellos puedan tomar, nosotros como iglesia podamos seguir orando por ellos, podamos seguir clamando a Dios para que tenga misericordia. Ya en su momento hemos orado por varias necesidades al respecto y hoy más que nunca necesitamos continuar orando por ellas. Vamos a orar para dar seguimiento a este servicio, agradecerle al Señor. Sabemos que nos pone un poco tristes el hecho de volver a esta modalidad de en línea, de la transmisión virtual, porque ya habíamos regresado ciertos hermanos. Sin embargo, agradecerle al Señor porque Él sigue siendo fiel, porque Él sigue siendo soberano, porque Él sigue siendo Dios. Eso nos llena de fortaleza, nos llena de gozo, de alegría, porque confiamos en su palabra. Él no cambia y vamos a agradecerle por todo ello. Gracias, Dios Santo, en esta tarde queremos nuevamente agradecerle porque nos tiene transmitiendo, Señor, este servicio. Te agradecemos porque tú no has cambiado, Dios Santo, tú permaneces fiel a tu palabra, a pesar de que muchas veces nosotros somos infieles. Queremos agradecerle en esta tarde por su bondad, por su misericordia, porque en medio de toda esta situación, Señor, donde aún, Señor, como seres humanos no controlamos, Señor, ni las autoridades, ni la parte médica, sabemos que hay alguien más grande que todo ello y ese eres tú, Señor. Hay alguien que sí tiene el control, hay alguien que no le toma las cosas por sorpresa y eres tú, nuestro buen Dios. Y por eso queremos apelar, Señor, a tu gracia, a tu misericordia. Te pedimos perdón, Señor, porque de manera personal hemos fallado, oh Dios. Como iglesia también nos hemos quedado cortos de lo que nos demanda, Señor. Pero por encima de eso, Señor, vemos una gracia abundante, no solo para nosotros, Señor, sino también para nuestras familias, para nuestra comunidad, Señor, y que nosotros en estos momentos, Señor, de cambios, en estos momentos, Señor, donde muchas personas se encuentran, Señor, ansiosas, desesperadas, angustiadas por los efectos, Señor, de esta situación, de esta pandemia. Ayúdanos, Señor, a llevarles ese evangelio fresco. Ayúdanos, Señor, a poder presentarles esta palabra suya, Señor, que realmente conforta, que hay muchas filosofías, Señor, allá afuera, Señor, donde se habla acerca, Señor, de ser positivos, se habla, Señor, acerca de poder confiar y hay esperanza. Sin embargo, la única esperanza real y verdadera eres tú, Señor. La única esperanza es tu evangelio, porque siempre, Señor, nos invita a no confiar en nosotros y muchas veces choca, Señor, con nuestros ídolos,
choca, Señor, con lo que pensamos, creemos, pero finalmente, después de todo, Señor, nuestro corazón es transformado y cambiado por ti, y deseamos, Señor, que de esa misma forma pueda obrar, Señor, en cada uno, Señor, de las personas aquí en Monterrey, Señor, en los diferentes estados, Señor, de aquí de México, también, Señor, en los países de Sudamérica, Señor, que pueda seguir obrando, Señor, en medio de toda esta situación. Sabemos que es una circunstancia, Señor, global, donde solo podemos clamar, Señor, a tu nombre, donde solo podemos, Señor, seguir orando para que tú tengas misericordia. Ten misericordia, Señor, de todas las personas que están siendo afectadas, Señor, por esta pandemia, Señor, por este virus, Señor, que se ven afectados directamente, Señor, en la parte de la salud, Señor. Ten misericordia, Señor. Obra, Señor, por amor a tu nombre, Señor. Sigue utilizando, Señor, a la parte médica, oh Dios. Ten misericordia también de ellos, cuídalos, y que la vacuna, Señor, que se está desarrollando, Señor, pueda, oh Dios, elaborarse de manera oportuna, Señor, porque sabemos que hay tanta gente que está sufriendo, Señor, y aún, Señor, por las consecuencias de esta misma situación. Oramos, Señor, por cada una de las personas, Señor, por los desempleados, poderoso Dios. Sabemos que tú eres ese Dios de misericordia, eres ese Dios de compasión, eres ese Dios de provisión, y únicamente, Señor, nos queda poder confiar en ti, y como iglesia, Señor, podamos también poder compartirles de su palabra, de su evangelio, sabiendo, Señor, que tú traes seguridad y traes esperanza. Gracias, oh Dios. Ayúdanos a estar abiertos, Señor, a esta palabra que se va a compartir el día de hoy por parte de tu siervo. Ayúdalo, Señor, dale sabiduría, dale dirección, dale guianza, y que como iglesia, Señor, estemos con un corazón dispuestos para poder escucharte, para poder, Señor, también poner en práctica lo que nos trae para el día de hoy, poder atesorarlo, y que nuestra vida siga siendo transformada, siga siendo cambiada por tu evangelio, Señor. En tu nombre, poderoso Dios, pedimos todo esto. Aleluya. Pues vamos a exaltar el nombre de nuestro buen Dios, vamos a disponernos a alabarle. Sabemos que en tiempos de angustia, en tiempos difíciles, siempre Dios nos invita a exaltar su nombre, a confiar en Él. Y pues vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a dejar el espacio a nuestros hermanos y el tiempo es con ellos. Quiero serte fiel.
seguir tus pasos. Vamos todos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo, y Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Así es, hoy cantamos que Él venció la muerte, Él venció el pecado, y hoy nos acercamos confiadamente, libremente al acceso de su presencia, con gratitud en nuestros corazones por el Dios que murió por nosotros y nos rescató. Sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. I know the world, your only Son, for us to know your name, live within the Savior's love. He took my place, knowing He'd be crucified. You love people underserving. By your truth and righteousness,
Your grace has overwhelmed my brokenness. Convicted by your spirit, led by your word. Your love will never fail. Your love will never fail. Por amor, Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación, y en mi lugar su vida entregó en la cruz. Me amó, Él me amó, aún sin merecerlo. Por amor, Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. El amor nos amó, aún sin merecerlo. Nos amó. Wow, qué tiempo tan especial recordar cuánto nos ama el Señor, y aún conociendo las profundidades de nuestra vida, qué bueno es poder y qué refrescante es poder cantar y recordar esta verdad tan necesaria para nuestros corazones. Y continuando con la historia del día de hoy en Romanos 10, leía los primeros versículos, ¿no? de la gracia, el amor, la misericordia de Dios, y cómo algunas veces cuestionamos el saber cómo realmente poder ver y saber que esa gracia está fluyendo en nuestras vidas. Y en ese sentido podemos entender todavía mejor el versículo 3 cuando el pasaje nos dice: no conociendo la justicia que provenía de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Y una de las maneras en la que hoy podemos reflexionar nuestros corazones es cuando queremos ganar esa misericordia, cuando queremos ganar esa gracia. Es una evidencia que podemos saber cuando nos estamos desviando, si estamos siendo personas que estamos fluyendo bajo la gracia y la misericordia. Si te pones a reflexionar, qué contradictorio sería hablar de la gracia, pero que sea un amor que yo me tengo que ganar. Y esta mañana, este tiempo ahí en familia, juntos, todos nosotros tenemos áreas en nuestro corazón para poder reflexionar y confesar en qué áreas de la vida yo me estoy queriendo ganar la justicia y el amor de Dios. Y yo te invito para que tú puedas confesar en tu vida y llevarlo ante el trono de la gracia, y en tu Padre abrir tu corazón. Te quiero brindar unos segundos para que lo hagas con confianza, pero en honestidad también a Él. Confesamos que hemos pecado, Señor, al sentir que tú nos debes y que otros nos deben por lo que nosotros hemos ganado y hemos hecho correcto. Pero gracias porque tu evangelio nos permite reflexionar ante las motivaciones de nuestro corazón y reflexionar que cuando lo hacemos con la motivación incorrecta es por eso que pecamos delante de ti.
y nuestro verdadero corazón se expone. Pero hoy te pedimos perdón, Padre, y confiamos en que la puerta de la salvación está abierta para nosotros, no por lo que nosotros podemos hacer para ti, pero en lo que tú has hecho por nosotros, y por ende que ahora podemos responder a ti con sanas motivaciones, por amor a ti, por amor a tu iglesia y por amor al prójimo, por amor a aquel que se encuentra perdido, Señor, y que puede ver ese cambio profundo en nuestro corazón. Wow, gracias te damos porque nos estás haciendo a la imagen de tu Hijo Jesús. Es un privilegio, Señor. Así es que te pedimos perdón, pero también te damos gracias por tu gracia. Y en ese sentido, iglesia, tú y yo venimos ante su trono y donde recibimos esa gracia. Si abatido y dolido estás y cansado de peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde girar, Cristo nos llama. Vamos todos a decir: ven ante su trono, brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought late. The precious blood of Jesus.
preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que la gracia de nuestro buen Dios sea sobre sus vidas, sobre sus familias. El día de hoy vamos a continuar pues nuestra serie que estamos viendo los días domingos en la epístola a los Romanos, y vamos a estar estudiando desde Romanos capítulo 9 versículo 30 hasta el capítulo 10 versículo 21, y el tema para hoy es: la puerta de la salvación está abierta. Veníamos estudiando y justamente el domingo pasado demostramos sobre la soberanía absoluta de Dios en la elección. También se consideró pues la misericordia divina al extender la gracia salvadora hacia los gentiles que no tenían nada que ver, pero fue Dios quien extendió esa gracia. Y también explicamos además que de todos modos Israel no había sido excluido completamente del pacto, sino que también habíamos visto que ellos disfrutaban de bendiciones espirituales a todos aquellos que son seguidores de las pisadas de Abraham. Ahora, recordemos esto. Fueron varios los propósitos que Dios tenía al elegir un pueblo al cual manifestarse específicamente. Y Dios no escogió a la nación de Israel por ser el mejor pueblo, no. Era de lo peorcito, pero a Dios simplemente, pues Él quiso elegirlo de manera soberana. Nadie le impuso, sino que Él decidió hacerlo así. Ahora, la misión de Israel como nación escogida era gloriosa. Por ejemplo, ser el portador del conocimiento del único Dios verdadero. Es decir, Israel, un pueblo monoteísta. Aunque cuando leemos las escrituras nos damos cuenta que aunque Dios había establecido que Él iba a ser el único Dios, siempre Israel iba tras otros dioses. Dios les dijo que se consagraran únicamente a su servicio, en contraste con los demás pueblos que tenían muchos ídolos. Pero Israel falló. Pero el llamado de parte de Dios era eso, hacer exclusivamente de Él. ¿Qué más? ¿Para qué más los escogió Dios? Para poder ser ejemplo de los demás pueblos. En cuanto a la ética que se desprende de ese conocimiento personal del Dios Supremo, ellos podrían ser un ejemplo. ¿Algo más? Sí, recibir, preservar y transmitir las Sagradas Escrituras. Debemos recordar que Él es el pueblo de la revelación profética y de los escritores inspirados por el Espíritu Santo de Dios, con esas enseñanzas superiores a cualquier código de ética moral. Algo más que tenían el pueblo de Israel cuando fueron escogidos, sí, bendecir a las naciones al convertirse ellos en el pueblo cuya simiente iba a traer la verdadera libertad a este mundo. La salvación fluye entonces de Israel a las naciones a través de Cristo y de toda la historia judía. Sin embargo, ellos al rechazar a Jesucristo, al rechazar al Mesías, al rechazar al único camino verdadero y ellos anhelar o querer buscar su salvación en otro camino, Israel comete el más grave de todos sus pecados. Y con esto, pues, de alguna manera podríamos decir que colmó la paciencia de Dios y se colocó bajo la ira de Él. Con ese trato de indiferencia hacia Cristo, estaba como repudiando a Dios. Y cayó, pues, desde luego de esa gracia como pueblo escogido. Habiendo dicho esto, quisiera invitarlos a ir a las Escrituras. Romanos capítulo 9, versículo 30. Y de ahí vamos a leer hasta el versículo 21 del capítulo 10.
¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pasemos al capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hermanos, quiero compartir con ustedes una historia que probablemente algunos lo hayan escuchado en alguna oportunidad. Había un náufrago que estaba flotando a la deriva allá en el mar, y él oraba a Dios que lo salvara de morir ahogado y comido por los tiburones. Y después de esa oración, como que se aparece una avioneta y le avientan una balsa inflable. Pero él se negó a usarla, pues decía: no, mi Dios me salvará. Poco después, un helicóptero pasó y le bajó unas escaleras para que él subiera a ese helicóptero. Pero él dijo: no, mi Dios me salvará. Un tiempo después, pasó un barco y le lanzó una cuerda para poder subirlo a bordo. Pero él volvió a repetir: no, Dios me salvará.
Finalmente este hombre murió ahogado y llegó al cielo muy enojado, alegando: ¿por qué Dios no me salvó? Y la respuesta fue: hijo mío, ¿quién crees que te mandó primero la avioneta, después el helicóptero y al final el barco para que te salvaran? Esta historia, hermanos, que no es real, nos puede de alguna manera ayudar a reflexionar acerca de ese anhelo interno de salvación que tenemos todas las personas. Pero que sin embargo, al igual que este hombre, nos podemos equivocar al rechazar al único camino que nos lleva a obtenerla. Y esto es lo que el apóstol Pablo está exponiendo en este pasaje. La semana pasada vimos en el capítulo 9 que el hecho de que algunas personas no respondan con fe al evangelio no es un fracaso de Dios y mucho menos un incumplimiento de su palabra. Por el contrario, en la Biblia se nos muestra que el propósito de Dios siempre ha sido rescatar a muchos gentiles y a un remanente de Israel, como lo explica detalladamente Pablo en todo el capítulo 9. Por lo tanto, Dios ha permanecido fiel a sus propósitos. La verdad soberana de Dios es que su elección no tiene que ver con la raza, no tiene que ver con mérito alguno, deseo o bondad de algún hombre, sino que está arraigada solamente en ese carácter misericordioso de Él. Así que la puerta de salvación se ha abierto para todo tipo de personas, pues Dios ha elegido expandir su misericordia mucho más allá de las fronteras. Pero además, escúcheme bien, junto a esta elección soberana de Dios, las personas tienen la responsabilidad de tomar una decisión real y consciente sobre si aceptar o rechazar entrar por esta puerta. Desde luego, si tú lo rechazas, atente a las consecuencias. Y de esto quiero hablar hoy. Así que vamos a ver dos puntos básicamente. Una puerta de fácil acceso y el segundo punto es: ¿entrarás tú por la puerta? Versículo 30 al 32 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Este pasaje inicia con una interesante conclusión acerca de la soberana elección de Dios. La declaración es bastante impactante, porque Dios elige darse a conocer a quienes menos lo conocían. Mientras que los que sabían más acerca de Dios, es decir, el pueblo de Israel, no llegaron a conocerlos. Ahora, ¿por qué pasó esto? Por esto, porque Israel buscó la justificación, no por fe, sino por sus obras. Hemos escuchado tantas veces acerca de este error. Yo creo que todos alguna vez lo hemos escuchado. Buscar estar en paz con Dios en base a nuestro esfuerzo, en base a nuestros métodos, en base a nuestras opiniones personales e ignorar el ofrecimiento de Dios que nos hace de tener esta paz solamente a través de Jesucristo su Hijo. ¿Cómo? Poniendo nuestra fe en Él. Ya anteriormente Pablo ha dejado claro que no es posible llegar a obtener la paz con Dios por medio de nuestras obras, simplemente porque es imposible lograr una obediencia perfecta. Sin embargo, así como lo hizo Israel, algunos de nosotros insistimos en no confiar en Dios, quien es aquel que nos puede salvar. Y muchas veces tratamos de vivir agradándole a través de nuestras buenas obras y nuestros propios caminos
sin darnos cuenta de que al hacer eso estamos rechazando el Evangelio y por lo tanto este se vuelve un obstáculo en nuestro camino. Y es un obstáculo tanto así que tropezamos y en consecuencia vamos a caer. Esta es la metáfora que el apóstol Pablo cita en el versículo 33, utilizando dos pasajes de Isaías 8:14 y 28:16. Por un lado, el Señor es una roca hermosa y segura para algunos, quienes no serán avergonzados por haber confiado en Él. Pero para otros, los que lo rechazaron y no confían en Él, será, dice, una roca de tropiezo. Para Pablo, ambas rocas representan a Jesús el Mesías, porque Él es la piedra angular que pudo haber sido la salvación para Israel. Pero en su lugar se ha convertido en la piedra de tropiezo en ese deseo de alcanzar su salvación a través de un cumplimiento perfecto de la ley, cuando eso es imposible. Entonces, la piedra es una metáfora acerca de Jesús, quien es tanto Salvador, pero también es el juez del universo. Los primeros versículos del capítulo 10, Pablo, con profunda y sincera preocupación, sigue argumentando que el problema de Israel es que su búsqueda y anhelo de encontrar salvación estaba como mal dirigido. En vez de simplemente dirigirse a la puerta correcta, es decir, poner su fe en Cristo, ellos querían construir su propia puerta. El versículo 4 declara: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esto significa que Cristo pues es el cumplimiento y al mismo tiempo es el término de la ley como medio de salvación, porque ahora cualquiera puede estar en paz con Dios, eso sí, solamente por medio de Él. En los siguientes versículos encontramos cómo Pablo respalda su argumento con varias citas del Antiguo Testamento para mostrar que el mensaje de salvación por fe es algo que siempre ha estado en el corazón de Dios, que siempre ha sido algo del plan de Dios. No es algo que recién se le ocurrió. Primero él cita a Levítico 18:5, cuando lo leemos en el versículo 5, es una cita de Levítico. Dice: porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, Moisés declara el principio que rige la ley. La bendición de Dios depende de nuestra obediencia. Sin embargo, mientras la ley fue dada, al mismo tiempo Dios indicó que el pueblo no podría cumplirla y que la única esperanza de ser justificados sería pues confiando en Jesucristo como su rescatador. Así que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento testifican que simplemente nadie puede hacerlo o nadie puede cumplir la ley de Dios. Nadie. Ni antes, ni hoy, ni después. Luego, Pablo continúa y cita en Deuteronomio 30, 12 al 14. Esto está en los versículos del 6 al 8 de Romanos 10. Es una cita de Deuteronomio. Dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Hermanos amados, el apóstol Pablo está explicando que la justicia que se basa en la fe ya está fácilmente disponible y al alcance de todo tipo de personas. No es de exclusividad para unos.
y para otros no. Jesús ya ha descendido del cielo y además ya ha sido levantado de entre los muertos. Por lo tanto, no tenemos nosotros que hacer algo imposible como ser perfectos para ser salvados. ¿Por qué? Porque este es el evangelio que nosotros predicamos. Solamente se trata de confiar en la salvación que Cristo ha hecho accesible. A pesar de que probablemente nos sentimos muchas veces muy lejanos a la nación de Israel, debemos pues estar conscientes que nuestra tendencia natural siempre es de tratar de justificarnos delante de Dios. ¿Sabe qué? Nos equivocamos al pensar que nosotros, que tú y yo, podemos ganarnos el favor de Dios por ser buenos. Por ejemplo, tratar de guardar los 10 mandamientos, o tal vez de seguir el estilo de vida basado en la buena moral del Sermón del Monte. Ahora, no me vaya a malinterpretar, porque aunque estos pasajes sí nos dicen cómo debemos vivir en este mundo, siempre debemos entenderlos como algo que nos apunta a nuestra necesidad de rescate. Y por lo tanto, al no poder cumplir lo que nos manda, necesitamos que alguien nos rescate de ello. Y en esto es confiar en el sacrificio perfecto de Jesucristo. Así que de la puerta de la salvación ha sido abierta, y no solamente eso, sino que está disponible para cualquiera, judíos y gentiles, a través de poner nuestra confianza en Cristo. Dios prometió que todo el que confíe en Él y clame su ayuda será salvado. Dice en el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, si cualquiera que clama será salvo, si es tan fácil, ¿por qué hay tantos que no son salvos? No sé si te has puesto a pensar en esto. Mira, el apóstol Pablo responde trazando ahora de forma inversa los pasos que se deben tomar para responder adecuadamente al evangelio. Versículo 14 y 15 de este capítulo 10 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Para invocar a Dios, entonces, es necesario creer. Para creer hay que escuchar. Para escuchar debe haber un mensaje, y a la vez tiene que haber un mensajero. Todo creyente es un mensajero de las buenas nuevas de salvación. Hemos sido enviados a ser un testigo de Jesús por todo el mundo, como lo dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, el versículo 8. Pablo en este pasaje ha citado a Isaías para resaltar que esto ha sido en el pasado y sigue siendo en el presente la verdadera hermosura del creyente. Si Dios ha elegido salvar a todo tipo de personas por medio de la fe en Jesucristo, entonces es nuestro privilegio el poder anunciarlo a todos. La Escritura sostiene entonces la urgencia de la tarea del evangelismo, porque si alguien va a ser salvado, primero necesita escuchar el mensaje de Cristo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Versículo 17 de este capítulo que estamos estudiando. La fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Sin embargo, esta hermosura no siempre es reconocida, y por eso la cadena de eventos no siempre es completado en muchas personas que, como los israelitas, deciden pues rechazar la oferta de Dios, salvación por medio de Cristo. El resto del capítulo nos ayuda a entender el punto en que la cadena se rompe. Y la primera pregunta que vemos es:
Pero digo, ¿no han oído? O como dice en otra versión, ¿acaso no oyeron? Esta podría ser una buena excusa para muchos. No, es que yo no supe, yo no oí. Pero la respuesta de Pablo, al citar el Salmo 19:4, que dice, por toda la tierra salió y hasta el extremo del mundo sus palabras, está hablando acerca de la revelación general de Dios en la creación de todas las personas. Nos recuerda lo que él ya explicó en el capítulo 1, versículos 20 al 21, acerca que desde la creación toda la gente sabe de Dios, sabe de su poder y divinidad que deben ser honradas y hacernos pues depender de Él. Pero que aún conociéndolo, decidimos rechazarlo. Por lo tanto, que no oyeron, si se dan cuenta, ese no es el problema. Porque todos sin excepción saben de quién es Dios. Lo quieran aceptar o no. Y la segunda pregunta, y en el versículo 19 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Acaso será que no entendieron el mensaje? Pablo, hermanos, demuestra que tanto la ley representada por Moisés como los profetas representados por Isaías siempre hablaron de un plan de salvación realizado por Dios para todas las naciones, basado pues ¿en qué? En un rescate obtenido por medio de la fe. Pues los hombres serían incapaces de hacerlo por medio de una obediencia perfecta. Más bien, es la desobediencia la que nos llevaría a todos a estar en una enemistad con Dios. Pero Dios, Él soberanamente, por su propia iniciativa, Él se encargó de proveer la reconciliación. Y este es el mismo mensaje del Evangelio que el día de hoy tú conoces y que en algún sentido has comprendido. Ya sea porque tu misma conciencia lo testifica o porque lo has leído y escuchado. Por lo tanto, ¿sabe qué? No tenemos excusa. La cadena que mencionó el apóstol Pablo se rompe cuando, a pesar de que hemos escuchado el mensaje, decidimos no creer. Lo abrumador de esto es que no podemos culpar a Dios por nuestra propia incredulidad o por nuestra propia decisión de rechazar a Cristo para perseguir pues nuestros propios caminos. El pasaje termina con una nota triste. Versículo 21 de Romanos 10 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios parece aquí como un padre angustiado que es constantemente rechazado por aquellos a los que Él anhela abrazar. Esto nos muestra, hermanos, la verdadera razón acerca del por qué no todos están siendo salvados. Por una constante rebelión y rechazo a esos brazos abiertos de Dios, nuestro Padre. Es notable que el apóstol Pablo no tiene ninguna dificultad en poner la responsabilidad humana a la par de la soberanía de Dios. Hay muchas historias que nos muestran los dos caminos que podemos tomar frente a la puerta de salvación que ha sido abierta. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos muestran por un lado ese patrón rechazo a los profetas que traen el mensaje de Dios a su pueblo. Esa acción de rechazo hacia Jesús, ese rechazo hacia la predicación de sus discípulos. Pero también por otro lado encontramos ahí a un grupo de personas que pudo responder de manera positiva a la predicación de los profetas.
También después que Jesús resucitó, vemos a un grupo como de 120 personas aproximadamente que respondieron creyendo. Y también a pesar de la gran oposición que experimentó la iglesia primitiva, vemos algo maravilloso. Mucha oposición, pero la iglesia seguía creciendo por medio de la predicación de la palabra. El día de hoy no es diferente. El mensaje que presenta a Cristo como el único Salvador sigue demandando una respuesta tuya. Y las opciones son las mismas: rebelión y rechazo, o arrepentimiento y fe. ¿Saben una cosa? Nadie tiene excusa y nadie puede dejar de responder. Marcos capítulo 8, quisiera ir a ese pasaje. Marcos 8, versículo 27 al 29. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Así como Pablo habla en el capítulo 9, versículo 2, y en el 10, versículo 1. ¿Saben? Mi deseo es que cada uno de los que escuchen hablar el mensaje de Cristo lleguen pues a ser salvos. Y solo de pensar que algunos de ellos lo van a rechazar, a esta puerta de salvación que se ha abierto, me produce tristeza y un gran dolor. Mucho más si son familias o personas estimadas por mí. Mi oración, amados hermanos, es que Cristo no sea para ti una piedra en la que tropieces debido a tu rebeldía y desobediencia, sino que más bien sea esa hermosa piedra angular sobre la cual puedes estar firme y en la cual, ¿sabes qué? Jamás serás defraudado. Agradecemos a Dios porque hemos podido exaltar su nombre, hemos podido glorificarlo a través de estas alabanzas y también hemos podido escuchar su palabra. Es un motivo de agradecimiento a Dios. Vamos a despedirnos de esta transmisión. Hoy tenemos dos peticiones puntuales. Vamos a orar por los familiares de nuestra hermana Esther y de nuestra hermana Silvia, que algunos de ellos fueron contagiados con el COVID. Y vamos a orar para que Dios tenga misericordia y también cuide a sus demás familiares. Y por qué no orar también por Monterrey, orar por los diferentes estados de aquí de México, de otros países también. Debemos de ser sensibles con toda esta situación. Lamentablemente hay personas que están falleciendo y es triste, como ahorita escuchábamos en la palabra, que aún presentándoles el evangelio hay ese rechazo. Sin embargo, sobre todo vamos a orar para que sean salvos, que en toda esta situación Dios pueda obrar, que muchas veces nuestro corazón se resiste. Sin embargo, a veces llegan las situaciones y es cuando de una manera extraordinaria Dios obra y Dios tiene misericordia definitivamente. Seamos sensibles, seamos empáticos con las personas que están dolidas, con las personas que tienen una pérdida de algún familiar, y vamos a orar también para que Dios pueda traer ese consuelo. Gracias, Dios Santo, en esta noche, Señor. Nuevamente queremos agradecerle, queremos orar, Señor, de una manera congregacional, ahí donde nos encontramos, Señor, en nuestros hogares, con nuestros familiares, Señor. Queremos pedirte, oh Dios, que puedas tener misericordia por toda esta situación que estamos atravesando, Señor. Queremos pedirte, Señor, por los familiares de nuestra hermana Esther, de nuestra hermana Silvia Alvarado, Señor, para que tengas misericordia de ellos, Señor. Para que aún, Señor, sabemos que le hemos fallado, sin embargo, tu gracia es abundante.
Oramos, Señor, para que ellos sean salvos en primer lugar. Eso es lo extraordinario, Señor, porque aun cuando nos sanas, Señor, pero si no te reconocemos, sabemos que vamos camino a esa condenación. Sin embargo, tú eres un Dios de misericordia. Te pedimos que puedas, en primer lugar, salvarlos y en segundo lugar, Señor, moverte a misericordia para que en medio de esta situación, Señor, tú puedas, Señor, usar a la parte médica, estos medicamentos que se están, Señor, recetando, Señor, que ellos puedan tener ese alivio, Señor, en su cuerpo físico, Señor. Ten misericordia de ellos. Oramos, Señor, para que también puedas cuidar a sus familiares. Sabemos que es un virus tan contagioso. Cuida, Señor, de cada uno de ellos. También queremos pedirte por Monterrey, queremos pedirte, Señor, por los estados de aquí de México. Sabemos que lamentablemente ha habido pérdidas humanas por toda esta situación. Te pedimos, Señor, para que puedas fortalecer las familias. Sin embargo, sobre todo te pedimos para que tú las salves, Señor. Usa, Señor, todos estos canales, Señor, de transmisión para que puedan escuchar ese mensaje, Señor, oportuno de arrepentimiento. Utiliza, Señor, a las iglesias para que también puedan compartir, Señor, a sus familiares, que nosotros aquí en Monterrey, Señor, también podamos hacerlo, Señor, porque sabemos que nos ha llamado para poder compartir su evangelio, para poder ser luz, como hemos escuchado también en los sermones anteriores, para que podamos, Señor, reflejar, Señor, su gloria, para que podamos compartir su evangelio y para que podamos hacerlo con denuedo, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder hacerlo, poderoso Dios, y que nuestra vida pueda ser un canal de bendición, Señor. Sabemos que aún en medio de todo esto, te mueves a misericordia, tienes compasión, porque sabemos que eres ese Dios soberano, eres ese Dios que tiene el control de todas las cosas. Sin embargo, también eres un Dios sensible, Señor, al dolor, a las situaciones que podamos estar atravesando. Te damos gracias por su palabra, porque sabemos que es un mensaje que muchas veces choca con nosotros, sin embargo, obra para bien, Señor, que pueda dar ese fruto digno, Señor, de arrepentimiento. Gracias, poderoso Rey, en tu nombre, Señor Jesús, pedimos todo esto. Aleluya. Que Dios les bendiga.